vamos a continuar con el estudio de la carta de Daniel. Y hoy nos toca abordar un capítulo bastante extenso, ¿sí? Y no lo vamos a abordar con todas sus matices, pero sí quería que nos podamos enfocar quizás en 3 puntos que quiero abordar de este capítulo 2. Y estos 3 puntos nacen de la afirmación del rey Nabucodonosor. Muchas gracias. Fíjate en el versículo 47 del capítulo 2, Nabucodonosor, este rey que es el más poderoso del imperio babilónico del mundo jamás existido hasta el momento, va a hacer una afirmación acerca de Dios. Y este rey no conoce a Dios. Es un rey que adora a otros dioses, a dioses paganos, pero fíjate la afirmación que va a hacer en el versículo 47. Dice así el versículo 47, luego el rey habló con Daniel y le dijo, ciertamente el Dios de ustedes es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes. Es Él quien revela los misterios, pues tú pudiste desentrañarlo. Y Nabucodonosor hace una afirmación acerca del Dios de Daniel y él va a decir 3 cosas. Número 1, el Dios de Daniel es el Dios de dioses. Está por encima de cualquier divinidad que Nabucodonosor podía conocer. Por otro lado, va a hacer una segunda afirmación, va a decir, el Dios de Daniel es el Señor de los reyes, es la máxima autoridad, es el amo, está por encima de cualquier autoridad, de cualquier poderoso y de cualquier rey. Y en tercer lugar va a decir que el Dios de Daniel es el Dios que revela misterios, ¿sí? Y nos vamos a enfocar en estos 3 puntos, nacidos de la afirmación de él. Y en el capítulo 2, ahora a medida que lo vamos a leer, nos vamos a dar cuenta por qué Nabucodonosor hizo esta exclamación al finalizar el capítulo, ¿sí? Así que, teniendo esto en mente, lo que Nabucodonosor dijo, te invito a que ahora sí vamos al versículo 1 del capítulo 2 y vamos a leer, dice, en el año 2 del reinado de Nabucodonosor, este tuvo algunos sueños que lo perturbaron, a tal grado que se le fue el sueño. Entonces mandó a llamar a los magos, a astrólogos, adivinos y hechiceros para que le explicaran sus sueños. Estos acudieron a presentarse ante el rey, y el rey les dijo, he tenido un sueño y me encuentro muy perturbado, pues quiero saber lo que el sueño significa. Los hechiceros hablaron con él en lengua aramea. Que viva para siempre su majestad. Cuente su sueño a estos sus siervos y nosotros le daremos a conocer lo que significa. El rey les respondió, ya me he olvidado de qué trataba el sueño, pero si ustedes no me dicen lo que soñé y qué significa, van a ser hechos pedazos y sus casas serán convertidas en basureros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa el sueño, yo les daré regalos, les concederé favores y les otorgaré muchos honores. Díganme entonces qué soñé y qué significa. Los magos volvieron a decir, si su majestad les cuenta su sueño a estos siervos suyos, ellos le dirán lo que significa. Pero el rey les respondió, yo sé muy bien que ustedes tratan de ganar tiempo, porque se dan cuenta de que esto ya está decidido. Si ustedes no me dicen lo que soñé, la sentencia para ustedes es una sola. Ustedes me están preparando una respuesta falsa y perversa, y mientras tanto están ganando tiempo. Así que díganme lo que soñé, y entonces sabré que ustedes son capaces de decirme lo que significa. Los hechiceros le respondieron al rey, no hay nadie en toda la tierra que pueda decir a su majestad lo que soñó. Además, nunca ningún rey, ni príncipe, ni soberano ha preguntado semejante cosa a ningún mago, astrólogo o hechicero. Esto que su majestad nos pide es algo muy difícil y no hay nadie que se lo pueda revelar, a no ser los dioses. Pero los dioses no viven entre los hombres. Esta respuesta despertó la ira del rey, quien muy enojado mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Y mirá, el capítulo 2 presenta a Nabucodonosor, que en ese momento era el rey del imperio más grande hasta el momento que había existido el imperio babilónico, y Nabucodonosor tiene un sueño que le quita el sueño y que lo perturba y se pone mal. Y este sueño lo perturba a tal punto que dice, tengo que saber lo que este sueño significa. Y él busca a sus consejeros, a sus sabios,
era común en esa época que un rey esté rodeado de consejeros, de sabios, muchas veces de sacerdotes, que fueron de alguna manera formados a lo largo de su vida para servir en la realeza y que aconsejaban al rey generalmente en toda decisión difícil y también en la dirección del reino y del imperio, ¿sí? Ahora fíjate que este grupo de consejeros, este grupo de sabios al que el rey acude, la Biblia los define como hechiceros, como brujos, como adivinos, ¿sí? Como magos. Eran todos personas con una sabiduría, pero que esta sabiduría provenía del ocultismo. Provenía quizás de la adoración a los dioses que en ese momento ellos creían. Babilonia abrazaba los dioses de todos los que iba conquistando y creía en su propio Dios, ¿sí? Así que era muy común que tengan sacerdotes y sabios y que traten de descifrar enigmas, tratar de predecir el futuro, tratar de alguna manera incluso instruir al rey a la hora de ir a una guerra y que los dioses le revelen si iba a tener éxito o no en esa guerra, y lo hacían a través de todas estas artes ocultas, todo este conocimiento. Había libros que se estudiaban para poder interpretar visiones y los sueños de las personas, y había todo ahí, como podés ver, una fuente de sabiduría que no proviene de Dios, sino que la Biblia es clara en que proviene de Satanás, que proviene de los demonios, que proviene del ocultismo, ¿sí? Y que no es una fuente que viene de Dios. Ahora fíjate, Daniel, él había sido instruido durante 3 años para servir a Nabucodonosor. Y él había sido instruido con todas estas cuestiones. Él tuvo que haber, de alguna manera, en esos 3 años que lo formaron para servir al rey, tuvo que haber masticado parte de todas estas cosas que eran propias de la cultura. Sin embargo, vemos que estos hechiceros se encuentran ante una situación muy difícil porque no podían descifrar lo que significaba el sueño si no sabían el sueño. Y fíjate que Nabucodonosor no confiaba del todo en ellos, porque les dijo: ustedes me preparan una respuesta perversa y engañosa. Díganme en qué soñé y cuál es su interpretación, y ahí me voy a dar cuenta que de verdad ustedes son capaces de decir lo que mi sueño significa. Porque quizás él en su interior decía: si yo les digo el sueño me van a decir cualquier cosa para dejar contento al rey. Y mira, te digo que pasaba mucho eso. Ahora, esto impacta en cuanto a que todos los dioses que podían estar ahí representados, o toda la sabiduría humana y de Babilonia, o toda esta sabiduría también basada en el ocultismo, no tenía la capacidad de ayudar al rey. No tenían la capacidad de mostrar al rey lo que había soñado y cuál era su interpretación. Es más, los magos se desesperan y le dicen: ningún soberano, ninguna autoridad nunca pidió algo así. Y nosotros quizás nos acordamos de José. Y José interpretaba sueños, pero José le contaban los sueños. Esto hasta incluso era más difícil de lo que le tocaba a José. Y no hubo alguien que haya pedido cosas así. Y mirá, ahí es donde Dios utiliza a Daniel para glorificarse y ponerse por encima de cualquier otro tipo de dios, de ídolo o de creencia que podían tener los babilónicos. Y Dios va a utilizar esta situación soberanamente y con toda la intención para poder exaltarse delante del rey Nabucodonosor, y que tanto él como el imperio sepan que Dios, el Dios de Daniel, el Dios de Israel, no lo podés comparar y no es igual a ningún otro tipo de Dios. Porque el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, es mucho más grande. Y la Biblia también nos dice que los otros dioses no son reales y no existen. Pero en la mente de ellos todos esos dioses existían. Así que la historia sigue y Daniel va a acudir también, se va a enterar de esta orden en donde se le da muerte a todos los sabios. Y él era un sabio, junto con Sadrach, Mesach y Abednego. Los 3 eran sabios que también servían al rey. Y cuando se enteran, Daniel con sabiduría va, habla con el rey y le pide que le dé tiempo para que Dios le revele el sueño y su interpretación. Y Sadrach, Mesach y Abednego van y oran. Daniel les pide que ore, se ponen a orar a ver si Dios les muestra misericordia, a ver si Dios en su voluntad les muestra gracia y les revela cuál es el sueño que tuvo el rey. Y no solo eso, sino también su interpretación. Y Dios utiliza esto y se glorifica y le revela a Daniel por visión cuál es el sueño y cuál es su interpretación. Y ahí
ya lo primero que pensaba es que esto debió ser de impacto para Nabucodonosor. Alguien que confiaba en tantos dioses, confiaba en toda esta sabiduría, vio que de repente el Dios de Daniel, que fue un pueblo que fue destruido por su imperio, el Dios de este pueblo, el Dios de esta persona, tiene un poder y tiene una autoridad que sobrepasó la capacidad de cualquiera de esos otros dioses. Y yo pensaba en Daniel, en lo que compartía Iván el domingo pasado, de que Daniel, en medio de ese sistema antidios, en medio de esa cultura antidios, él no doblegó sus rodillas ante ningún otro dios. Y después vamos a ver más adelante que Sadrach, Mesach y Abednego tampoco lo hicieron. Ellos en su corazón no solo decidieron no contaminarse con la comida del rey o con la cultura, sino que en su corazón ellos decidieron ser fiel a Dios. Y lo primero que pensaba es, ¿en dónde está puesta mi lealtad? ¿A qué le soy leal? Porque Daniel le era leal al único Dios verdadero. Su lealtad no estaba dividida entre Dios y los dioses, entre el consejo y la sabiduría de Dios y entre el consejo y la sabiduría de todos estos dioses y todas estas cosas que podían aprender de la cultura babilónica. En su corazón él era leal a Dios y en su corazón, en su interior, al único que clavaba rodillas era Dios. Y yo pensaba, en mi corazón, ¿ante quién me arrodillo? Y está bueno que podamos pensar esto. Porque quizás nosotros no nos arrodillamos ante dioses, ante estatuas, ante un montón de otras cosas. Pero en tu interior, ¿a qué le sos leal? ¿A quién le sos leal? ¿A quién le sos fiel? ¿Quién es tu Dios? Pensaba que muchas veces también podemos venir a la iglesia, decir ser cristiano, pero en nuestro corazón estar arrodillado ante otro Dios, ante otra cosa que ocupa su lugar. Y quizás soy hijo de Dios y profeso ser cristiano, pero en mi corazón mi rodilla está hincada en el piso y está adorando quizás al Dios del dinero, al Dios del placer, al Dios de la comodidad, a tantos dioses o a tantas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida. Y en lo primero que pensaba es, Dios es Dios de dioses, Él está por encima de cualquier cosa y Él exige el primer lugar en nuestra vida. Y qué bueno es que veamos el ejemplo de Daniel de no contaminarse, pero también qué bueno es que nos preguntemos, ¿a qué le soy leal? ¿A quién le soy fiel? ¿Yo de verdad le soy fiel a Dios? ¿O en mi corazón le soy fiel a un montón de cosas que no son Dios? Porque eso, en términos bíblicos, es adoración a otros dioses. Eso, en términos bíblicos, es lo mismo que poner tu confianza y tu sabiduría, como lo hacía Nabucodonosor, en estos sabios que confiaban en otras fuentes. Así que pensaba número uno en eso, en nuestro propio corazón, que podamos analizar a qué le soy fiel. Y mirá, Dios se va a glorificar a través de Daniel, esta persona que le fue fiel y no se contaminó y no doblegó su corazón ante otros dioses. Y Daniel va a hacer una exclamación en el versículo 20. Te pido que me acompañes ahí, del 19 al 23, perdón. Dice así Daniel: fue así como durante una visión nocturna el secreto le fue revelado a Daniel, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Y dijo Daniel: bendito sea por siempre tu nombre, oh Dios, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes los pones y a otros los quitas. A los sabios y entendidos les das gran sabiduría y les revelas lo profundo y lo escondido. Tú conoces lo que está en tinieblas, pues en ti habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado fuerza y sabiduría, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el asunto del rey. Acompáñame al versículo 27. Y Daniel le respondió al rey: el misterio que su majestad pide conocer, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos podrían revelárselo. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y es Él quien hace saber a su majestad, el rey Nabucodonosor, lo que sucederá en los últimos días. Esto es lo que su majestad soñó, y estas son las visiones que tuvo en su lecho.
mientras su majestad estaba acostado, se puso a pensar en lo que sucederá. Y el que revela los misterios le mostró lo que está por acontecer. Este misterio me ha sido revelado no porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes, sino para que yo haga saber a su majestad lo que el sueño significa y para que su majestad entienda los pensamientos que tenía. Y fíjate, Daniel se presenta ante Nabucodonosor y él va a aprovechar esta oportunidad justamente para presentarle a Dios. ¿Sí? Y le va a presentar a Dios, y a la hora de presentarle a Nabucodonosor, al rey, quién es Dios, Daniel lo describe como el Dios que revela los misterios. Y no solo le revela el misterio del sueño, no solo le revela el misterio de la interpretación, sino que fíjate que a Daniel le reveló hasta lo que estaba pensando el rey. Porque el rey estaba pensando en lo que iba a suceder, el rey estaba pensando en qué va a suceder en el futuro, con mi imperio, con mi reino, qué va a suceder en lo porvenir. Y Dios utiliza ese pensamiento, esa inquietud del rey para poner un sueño esa noche, perturbarlo y utilizar a Daniel para glorificarse y para presentarse ante Nabucodonosor como el Dios que está por encima de los demás dioses, pero también como el Dios que revela lo oculto, que revela los misterios y que revela lo que va a suceder en el futuro. Fíjate lo que dice Isaías 46 del 9 al 10. Te lo voy a leer. Isaías 46 del 9 al 10 dice: recuerden los primeros sucesos de antaño. Está hablando Dios. Porque yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, lo haré. Y fíjate cómo Dios se describe a sí mismo. Yo soy el que de manera anticipada describe lo que va a suceder. No solo porque Dios conoce el futuro, sino porque también Él orquesta el futuro, porque dice mi consejo y mi voluntad, lo que yo quiero hacer, lo voy a hacer. Y nadie se va a poder oponer. Ni rey, ni príncipe, ni Satanás, ni demonio, nadie se va a poder oponer a lo que Dios quiere hacer. Y acá Dios te muestra que Él es soberano sobre la historia de la humanidad, que Él es el que predice lo que va a suceder más adelante. Y mirá, el sueño y la visión de Nabucodonosor justamente trataba de lo que iba a suceder en el futuro. Y algo particular que también dice Daniel, él exclama y dice, después de haber visto la visión, la interpretación, que todavía no la hemos leído, Daniel queda impactado y dice de Dios, Él es el que quita y pone reyes. Fíjate que dice lo mismo que va a decir Nabucodonosor al último. Él es el Señor de los reyes. Dios hace lo que quiere conforme a su voluntad. Él los pone y Él los saca, no importa de qué imperio, de qué reino sean. Y Daniel hace la misma exclamación. Y mira, no sé si me pueden poner ahí el PowerPoint para que lo veamos. Vamos a ver un poquito de historia, porque necesitamos saber historia para poder entender la visión y lo que la visión significaba. Y mirá, hice ahí una línea del tiempo y nos encontramos acá en el Imperio Babilónico, el primer gran imperio que existe, ¿sí? Y el Imperio Babilónico estaba a cargo de Nabucodonosor II, que es el Nabucodonosor que leemos acá en la Biblia, y fue su papá, ¿sí?, quien funda básicamente el imperio neobabilónico, y dice que en el 612 Babilonia junto con los medos conquistan Nínive, la capital de Asiria. Seguramente te suena Nínive, es a donde Dios mandó a Jonás a predicar. Bueno, ellos habían conquistado gran parte de Israel, por eso Jonás no quería saber nada en absoluto. Pero bueno, Babilonia y Media conquistan Nínive, la capital de Asiria, y después en el 605 Nabucodonosor vence al rey de Egipto, que era quizás la última oposición que podía tener, y el imperio babilónico queda establecido. Y como dijo Iván, Nabucodonosor coleccionaba reyes. Su imperio estaba formado por naciones. No era como hoy la Argentina, era un imperio que abarcaba muchas naciones. Un imperio grande, poderoso, glorioso y majestuoso. Nabucodonosor era la persona con más poder y que no la podrías comparar con ninguna persona hoy. No la podés comparar ni con Trump, ni con Putin, ni con nadie de ahora.
porque el poder que llegó a tener en ese entonces no tiene comparación con los poderes que pueden tener hoy. Era mucho más amplio territorialmente y en todo sentido. Y fue acá en el 605 que Nabucodonosor pasa a ser rey de Babilonia. Ahora, fíjate la soberanía de Dios sobre el rey Nabucodonosor. Acompáñame a Jeremías 27, del 4 al 8. Jeremías 27, del 4 al 8. Dios mismo va a hablar acerca del rey Nabucodonosor y va a decir estas palabras. 27:4 a partir de la segunda parte, dice: yo, el Señor de los ejércitos y Dios de Israel, les recuerdo esto. Yo, con gran despliegue de poder y con mi brazo extendido, hice la tierra y al hombre y también a los animales que están sobre la tierra. Y a la tierra se la di a quien mejor me pareció. Ahora, en este tiempo, he puesto todos estos territorios en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta le he dado los animales salvajes para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, y a su hijo, y a su nieto. Presta atención a eso, a él, a su hijo y a su nieto, hasta que llegue el momento en que su propio país sea reducido a servidumbre por muchas naciones y grandes reyes. Y dice Dios: yo castigaré a la nación y al reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ni doblegue su cuello bajo su yugo. Los castigaré con espada, hambre y peste, y hasta que a él mismo le permita destruirlos por completo. Palabra del Señor. Y fíjate la soberanía de Dios, que Dios llama a este rey pagano que no lo conoce, que adora a otros dioses. Porque déjame decirte que Nabucodonosor no vivía de acuerdo a la voluntad revelada de Dios. No era un hombre que seguía a Dios y que servía a Dios. Él creía en otros dioses y él vivía su vida de acuerdo a como a él le placía. Sin embargo, Dios dice de Nabucodonosor: él es mi siervo, él es mi esclavo. Y yo en mi voluntad les he entregado toda la tierra, le he entregado todos los animales. Y yo en mi voluntad he decretado que cualquier nación que no doblegue su cuello ante el imperio de Babilonia, ante Nabucodonosor, va a ser destruido. Y Dios utiliza a Nabucodonosor como un siervo suyo para emitir juicio a las demás naciones. Y no solo eso, Dios utiliza a este rey poderoso para utilizarlo como un medio de juicio contra su propio pueblo. Después de esto, Jerusalén termina siendo destruida por completo, porque Jerusalén no doblegó su yugo y no hizo caso a lo que los profetas le decían de que se rindieran ante el rey Nabucodonosor, porque era enviado por Dios para castigar al pueblo. Y Jerusalén queda destruida a causa de su pecado y a causa de su rebeldía. Y no solo Jerusalén, sino también el templo, que era de donde venía el pueblo de Israel. Y es por eso que en el 605 son deportados. Ahora, fíjate la autoridad de Dios por encima de este rey que no lo conocía, pero que Dios dice: él es mi siervo. Y el versículo dice que le van a servir a él, a su hijo y a su nieto. Y en Daniel, en capítulos más adelante, te vas a encontrar con el nieto de Nabucodonosor, con Belsasar, y él recibe un juicio de parte de Dios, y el imperio babilónico cae, y Dios le entrega el imperio babilónico a los medos y a los persas. Y es el segundo gran imperio que se levanta, el imperio medo-persa, ahí va, en donde Ciro el Grande conquista Babilonia. ¿Sí? En donde Ciro fue el gran rey de este imperio. Él había ya conquistado a los medos y era el rey de Persia y de los medos. Vencieron a Babilonia y se instaura como el otro gran imperio que llega a tener un control de estas magnitudes. Estamos hablando del control básicamente de toda la tierra conocida hasta su tiempo. Así que tenemos acá a Ciro, otro rey poderoso. ¿Querés ver lo que Dios dice de Ciro 2 siglos antes de que él llegara al imperio? ¿Querés ver lo que Dios dice acerca de Ciro antes de que Ciro existiese? Dios escribe por medio del profeta Isaías 200 a 140 años antes de que Ciro llegue a ser emperador. Ni siquiera existía el imperio persa, ni siquiera existía el imperio babilónico, y Dios por medio del profeta Isaías ya dejó escrita una profecía sobre Ciro. Y acompáñame.
Isaías 44, 28. Fíjate lo que Dios va a decir acerca de este rey poderoso. Isaías 44, 28 dice lo siguiente. Dice Dios: yo soy el que dice de Ciro. ¿Qué dice Dios de Ciro? Él es mi pastor y llevará a cabo todo lo que yo quiero. Yo soy el que dice a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás cimentado. Fíjate, 3 afirmaciones hace Dios. Dice: yo digo de Ciro, de este rey poderoso, vos, Ciro, sos mi pastor. Yo digo de Jerusalén, que en ese momento no estaba destruida, vas a ser edificada. Y yo digo del templo, que en ese momento tampoco estaba destruido, vos vas a ser reconstruido. Años antes. Y fíjate cómo sigue Dios hablando acerca de Ciro, capítulo 45, versículo 1. Dice: yo el Señor digo así a Ciro, mi ungido, al cual tomé de la mano derecha para que las naciones se sometan a su paso y los reyes huyan en desbandada, para que las ciudades le abran sus puertas y no las vuelvan a cerrar. Yo iré delante de ti, te allanaré los lugares torcidos, haré pedazos puertas de bronce y cerrojos de hierro. Te entregaré tesoros escondidos y te daré a conocer recónditos secretos, para que sepas, Ciro, que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llamo por tu nombre. Y le explica a Dios: por amor a Jacob, por amor a Israel, mi siervo escogido, te he llamado por tu nombre, el nombre que te di, aunque tú, Ciro, no me conocías. Yo soy el Señor y nadie más, no hay Dios fuera de mí. Yo te vestiré para la batalla, aunque tú no me conoces, para que desde la salida del sol hasta el ocaso, todos sepan que yo soy el Señor y que aparte de mí, no hay otro Dios. Y fíjate todo lo que Dios dice acerca de Ciro. Dice: Ciro es mi pastor, porque es aquel que va a guiar el pueblo y lo va a sacar de Babilonia y va a permitir que el pueblo de Israel vuelva a Jerusalén para que reconstruya Jerusalén y para que reconstruyan el templo, que es lo que pasa en Esdras y Nehemías. Pero también dice: Ciro es mi ungido, porque lo apartó el Señor para un propósito puntual. Y dice de Ciro: Ciro, yo te tomo de tu mano derecha y delante de ti voy a entregar todas las naciones. Y delante de ti voy a entregar a toda nación. Y encima te voy a acompañar en las guerras, todas las batallas militares, yo las voy a ganar por vos. Y te voy a entregar todas estas cosas. Ante ti no va a haber oposición, vas a ser un rey poderoso que va a gobernar, que va a reinar. Y todo esto, Ciro, lo voy a hacer por amor a Israel, por amor a mi pueblo, para utilizarte como un instrumento de juicio para Babilonia, porque Dios también juzga a Babilonia por sus pecados, pero para que el pueblo vuelva a su nación y reconstruyan el templo y Jerusalén. Fíjate, en el primer año del reinado de Ciro, Ciro decreta que el pueblo de Israel puede volver a Jerusalén, ¿sí? Y puede ir a reconstruir el templo. Y eso lo podés leer en Esdras capítulo 1. No lo vamos a buscar, sí, por amor al tiempo, pero si te queda la duda, buscarlo en Esdras capítulo 1. Vas a ver cómo Ciro, él mismo dice que Dios, porque Ciro después terminó conociendo esta profecía, y le debió haber impactado tanto que hubo una profecía que se escribió de él hace 200 años o 140 años cuando él no existía, que él agarró y él mismo decretó y cumplió tal cual esa profecía. Así que fíjate cómo Dios es soberano sobre los reyes y cómo a unos quita y a otro pone. Y vos decís: che, ¿y Ciro temía al Señor? ¿Ciro creía en el Dios de Israel? Ciro no, era pagano. ¿Nabucodonosor, el siervo de Dios? No, era pagano. Sin embargo, Dios utiliza lo que quiere, al que quiere, de la forma que quiere, para los propósitos que quiere. Dios no tiene limitante. Dios puede utilizar lo que Él quiere y a quien Él quiere para hacer su voluntad, independientemente de si la persona sabe quién es Dios. Dios no necesita que lo sepan. Él hace lo que quiere. Y esto me llevaba a pensar: wow, Dios puede utilizar a cualquier persona, aunque esa persona ni siquiera lo sepa. Aunque esa persona no viva de acuerdo a los mandamientos de Dios, ni a los principios de Dios, ni siquiera se someta a Dios, nada por el estilo. Sin embargo, Dios puede utilizar a quien Él quiere. Y me llevaba a reflexionar en algo práctico para mí.
de, che, Dios puede utilizar a quien Él quiere, pero eso no significa que apruebe a los que Él utiliza. ¿Vos te pensás que la vida de Nabucodonosor estaba aprobada ante Dios? Para nada. La vida de Ciro, para nada. Sin embargo, los utilizó. Utilizó una burra. Utilizó a Judas para predicar el evangelio. ¿Y te pensás que no se habrán convertido personas a través de la predicación de Judas? Para hacer milagros a través de Judas. ¿Y te pensás que no habrá personas sanadas a través de Judas? Fueron utilizados, pero fueron desaprobados. Porque una cosa es ser usado por Dios y otra cosa muy diferente es ser aprobado por Dios. Y esto también nos tiene que llenar de temor. El de decir, che, yo sirvo a Dios o yo hago cosas para Dios o veo que Dios me utiliza, pero la pregunta que te llevo, eso está bien porque Dios nos salvó para buenas obras y para que le sirvamos. Pero la pregunta profunda que te hago es, ¿pero tu vida está probada delante de Dios? Porque vos sabés que Dios te puede usar y no aprobar tu vida. Esta semana veía la noticia de un grupo cristiano de música muy conocido, que tuvieron un gran impacto y hasta podría decir que sus letras y sus canciones fueron de mucha bendición. Y el líder de la banda declaró que hace 20 años vive una doble vida llena de excesos, de droga, de alcohol, de inmoralidad sexual y hasta tiene causas en su contra. ¿Vos te pensás que Dios no debió haber utilizado sus canciones, este otro? Sí. Ahora, ¿te pensás que la vida de esa persona está aprobada? No. Sello de desaprobación. Por eso esto también nos tiene que llenar de temor reverente, de decir, mi vida hoy delante del Señor, ¿está aprobada? ¿Soy un siervo que no tiene algo reprochable? ¿Soy alguien que aunque, obvio, tengo mis debilidades, obvio, no es que soy perfecto, peco, fallo, pero soy alguien que con sinceridad de corazón e integridad busco servir al Señor y busco agradarlo y busco que mi vida se alinee a su voluntad? ¿A lo que Él espera, a lo que Él dice y a lo que Él desea? ¿Busco la aprobación de Dios o solo busco ser utilizado por Dios cuando Dios a mi vida le da un tremendo desaprobado? A Dios le importa más el ser que el hacer. Para Dios primero va el ser y después va el hacer. Y esto también nos deja una importante reflexión. Y pasan los siguientes reinos y llega el imperio. Denme un segundito. Ahí está. Quiero ver cómo voy con el tiempo. El imperio griego, y se levanta otro gran hombre muy conocido también en la historia, que es Alejandro Magno, ¿sí? Él derrota al imperio de Persia, ¿sí? Después de que estuvo constituido ahí por varios años, y Alejandro Magno básicamente llega a tener un control a nivel mundial. O sea, fue la persona que más control tuvo a nivel territorial y se establece el imperio griego. Alejandro Magno muere a sus 32 años, en plena juventud, pero a esa edad ya dejó establecido el imperio griego y fue el imperio más grande hasta el momento conocido. Ahora, después si querés, en Daniel 8 va a hablar acerca de eso. Daniel tuvo visiones sobre esto, habla de cómo él muere, cómo lo sucede en 4. Todas las profecías de Daniel están muy relacionadas a la historia de la humanidad, porque son profecías de lo que iba a venir. Y pasa el imperio griego y se establece un nuevo imperio en la historia de la humanidad, y es el imperio romano, en donde Roma conquista Grecia, cae el imperio griego con la destrucción de Corinto, que tenemos en la Biblia la carta de Corinto. Bueno, en la Biblia la tenemos y ellos estaban bajo el imperio romano, ¿sí? Ahora, pasa el imperio romano, es ahí en donde nace Cristo, en donde tenemos básicamente escrito todo el Nuevo Testamento, fue en medio de ese imperio, y cae Roma, Roma queda dividida, cae su último emperador que fue Romúlugo Augustulo, cae del poder, era un adolescente, no llegó a gobernar mucho, pero ese fue el último emperador que tuvo Roma, y desde ahí en más Roma queda dividida, ¿sí? Después se empiezan a hacer alianzas de todo tipo, pero nunca más se vuelve a levantar un imperio como estos imperios que gobernaron la tierra. Nunca más volvió a haber un imperio de esas características. Y quizás pensás, che, y no sé, Napoleón. No, los imperios, todos esos imperios no llegaron a ser como estos imperios. No hubo nunca más un imperio que se levantó a nivel, podríamos decir, global con estas características, un reino que se haya levantado así. Ahora sí, acompáñame a la visión de Nabucodonosor. Dice
versículo 31 al 35. Dice así Daniel: Su Majestad veía una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su esplendor era impresionante. Estaba de pie ante su Majestad y tenía un aspecto terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos eran de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas eran de hierro y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mientras su Majestad miraba una enorme piedra que nadie cortó, se desprendió de un monte y golpeó los pies de hierro y de barro cocido de la imagen y los hizo pedazos. Entonces se hicieron también pedazos el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, hasta hacerse como el polvo del trigo, hasta que se muele en el verano, y el viento se lo llevó sin dejar el menor rastro. En cambio, la piedra que golpeó a la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Y ahí tenemos la visión. Yo puse una imagen para que nos podamos imaginar un poco esa imagen que debió haber visto Nabucodonosor: la cabeza de oro, los brazos con el pecho de plata, el vientre hasta los muslos de bronce y las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Esa era la visión que tuvo. Ahora Daniel le va a dar la interpretación al rey de esa visión, así que acompáñame ahora a ver la interpretación, versículo 36. Dice: Este es el sueño, pero también haremos saber a su Majestad la interpretación del mismo. Su Majestad es Rey de Reyes, porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Dios ha puesto en manos de su Majestad a la humanidad entera, lo mismo que a las bestias de los campos y a las aves del cielo, con lo que ha dado a su Majestad el dominio sobre todas las cosas en todo lugar habitado. ¿Te das cuenta de la magnitud de estos imperios? Y dice Daniel: Su Majestad es la cabeza de oro. Y ya tenemos ahí el primer imperio del que habla la visión, es el imperio babilónico, la cabeza de oro que simboliza la gloria, el poder, un material muy precioso. Era Nabucodonosor, era el imperio babilónico. Es el primer reino del que habla la visión. Vamos con el segundo, versículo 39. Pero después de su Majestad surgirá otro reino inferior al de su Majestad. Y ahí tenés el otro reino que se levantó en la historia de la humanidad, y es el imperio medo-persa, con Ciro a la cabeza, con el cumplimiento de todas las cosas que leímos. Ese es el segundo gran imperio del que trata la visión. Vamos con el tercero. Y dice: y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y este es el imperio griego establecido por Alejandro Magno. ¿Sí? Es aquel imperio que básicamente tuvo control sobre toda la tierra. Es la tercera imagen. Vamos con la cuarta, versículo 40. Dice: el cuarto reino será fuerte como el hierro y como tal desmenuzará y romperá todas las cosas. Y se está refiriendo al imperio romano, ¿sí? Que es el que derrota al imperio griego. Es el siguiente gran imperio del que habla la visión. Y tenemos por último, acompáñame al versículo 42, y dice: y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, ese reino será en parte fuerte y en parte débil. Y así como su Majestad vio el hierro mezclado con barro, esos reinos se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se fundirán el uno con el otro, así como el hierro no puede mezclarse con el barro. Y habla de que van a tener alianzas humanas, pero nunca van a llegar a fundirse, nunca van a llegar a ser un imperio como lo fueron antes. Y los pies de hierro, que habla de Roma, y con parte de barro, habla de cuando Roma queda dividida. Ahora, hasta ahí tenemos el sueño, su interpretación, pero en el sueño dice que llega una roca, ¿sí?, que no fue cortada con mano humana, y que esa roca golpea con gran fuerza a los pies de hierro y de barro, y dice que hace que todos los metales, todos estos elementos desaparezcan. En otras palabras, la llegada de esta piedra hace que todos los imperios del mundo
dejen de existir. Le pone fin a todo imperio y a todo reinado humano. Y dice la interpretación, acompáñame a leerlo acá. Vamos a leerlo desde el 44 para no leer la parte de arriba y no ser tan largo. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y conquistará a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y habla de la llegada del reino eterno de Dios, en donde ya va a dejar de existir y se le va a poner fin a todo dominio humano y se va a establecer un nuevo reino. Este nuevo reino no está basado en la sabiduría humana, este nuevo reino no está basado en el poder político, en la autoridad humana, no está basado en el ser humano, es un reino eterno, es un reino de Dios. Y este reino va a gobernar y este reino se va a establecer y todo el mundo se va a doblegar ante este reino y ante el rey que va a gobernar este reino, que sabemos que es Jesucristo. Y ante Jesucristo se va a doblegar toda lengua de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua va a declarar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y este rey que en su primera venida vino como un cordero inocente a entregar su vida por el pecado, va a volver en su segunda venida como un león en autoridad, en poder, va a ponerle fin a todos los reinos de la tierra, a toda la gloria humana, a toda la soberbia del hombre y va a establecer un nuevo reino que va a ser inconmovible y que nadie va a poder destruir y este reino va a ser eterno. Y Dios nos reveló el futuro. Y Dios te revela qué es lo que está por venir. Y este Dios que dice Nabucodonosor es el rey que revela los misterios. Reveló qué es lo que está por venir. Y mirá, Jesús vino y Él instauró la apertura a este reino. Porque Jesús cuando estuvo en la tierra, Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Recordamos lo que le dijo a Nicodemo. Nicodemo, para entrar en el reino de los cielos te es necesario nacer de nuevo. Y este reino hoy ya está en el corazón de todas aquellas personas que han doblegado sus rodillas, su voluntad, sus anhelos, sus deseos, que han clavado sus rodillas y han reconocido la autoridad de Cristo, de Jesucristo sobre su vida. Y hoy Dios es el rey que gobierna su iglesia, que gobierna el corazón de los que se han rendido ante su autoridad, ante su majestad. Pero en un futuro, Él volverá. Y los que no quisieron doblegar sus rodillas, la van a doblegar de igual manera. Y Él va a establecer su imperio y su reino. Y va a gobernar por toda la eternidad. Y ahí estaremos con Él, en su reino. Si es que hoy vos y yo formamos parte de Él. Así que, hermano, te llevo a reflexionar. ¿Formás parte de este reino? ¿Sos parte del reino de Dios? ¿Has doblegado de una buena vez tus rodillas ante la autoridad de Cristo? No te digo si lo has recibido, te digo si te has doblegado. Te digo si te has rendido ante la autoridad de Cristo. Porque te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Pero para nacer de nuevo, para entrar en este reino inconmovible que no va a finalizar, que es eterno y que va a venir prontamente cuando Cristo regrese, te es necesario arrepentirte de tanta soberbia. Te es necesario arrepentirte de creerte el propio Dios de tu vida. Te es necesario arrepentirte, doblegar tus rodillas y aceptar la autoridad del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Por eso Cristo dijo, arrepiéntanse, arrepentite de caminar una vida sin Dios. Doblega tu voluntad, humíllate ante este Dios, pedile que te perdone, pedile que te salve, clamale, rogale que te salve y que te haga parte de su reino. Esto arranca con una actitud en tu corazón, de doblegar tu corazón, en tu interior, doblegar las rodillas ante Jesucristo.
y pedirle con humildad: Cristo, sálvame, sálvame. La Biblia dice que Dios nos ha rescatado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz. Cristo nos quitó de este reino terrenal y nos traslada a su reino eterno. Y este reino eterno va a materializarse. Ahora, te pregunto, quizás pensando en otro grupo de personas, aquel que ya es parte de este reino, ya ha doblegado su rodilla ante la autoridad de Jesús. Y la pregunta quizás es: ¿estás viviendo para este reino? ¿Estás viviendo con la conciencia de que vos sos extranjero y peregrino y acá estás de paso? ¿Estás viviendo con la conciencia de que todos estos reinos que fueron sumamente gloriosos y todo lo que vos podés estar construyendo acá va a desaparecer? ¿No va a quedar absolutamente nada? ¿Y sabés qué es lo único que va a permanecer? Lo que hayas hecho para el reino de Dios. Lo único que va a permanecer de todo tu esfuerzo acá en la tierra, de todo en lo que vos te afanás día a día, lo único que va a quedar y lo que va a permanecer es lo que hayas hecho para la gloria de Dios. Así que te pregunto, ¿para qué reino estás viviendo? Porque pensaba, somos parte de ese reino, pero muchas veces estamos construyendo nuestro propio reino acá en la tierra y nos olvidamos que somos parte de ese reino. Y estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestras horas, los mejores años de nuestra vida, nuestros afectos, nuestros intereses, todas las cosas las estamos invirtiendo en lo que va a desaparecer y en lo que no va a quedar. Así que te animo a que puedas evaluar para qué reino estás invirtiendo tu vida. ¿Le estás sirviendo al Señor? ¿O a qué le estás sirviendo? ¿Para quién estás viviendo? ¿A qué le estás siendo leal? Porque hay un reino que se avecina, un rey que va a gobernar. Y todo lo que inviertas en esta vida para ese reino va a permanecer. Y va a ser para la gloria de Dios. Y va a venir ese rey y te va a decir: bien hecho, siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Y las puertas de ese reino se van a abrir. Y todo tu esfuerzo, todas tus lágrimas, todo tu sufrimiento, todo lo que te haya tocado atravesar, va a ser recompensado por el Rey de Reyes. Finalizo con Nabucodonosor. Dios es el Dios de dioses, el Señor de los reyes y el que revela los misterios. Que Dios los bendiga.